Esto es Penguin Podcast Colombia, un programa original de Penguin Random House Colombia. En nuestro episodio de hoy, una sentencia histórica, una victoria para los derechos de la mujer, con Laila Abu-Shihab Vergara, Ana Cristina González Vélez y Cristina Villarreal Velázquez. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Penguin Podcast Colombia. Mi nombre es Laila Abu-Shihab Vergara, yo soy periodista, escritora, politóloga y soy una de las 3 coautoras de un libro que les vamos a presentar hoy y que ojalá después de esta charla ustedes tengan ganas de ir a buscarlo inmediatamente. Se llama Conversaciones fuera de la Catedral, una historia del derecho al aborto. Y me acompañan hoy en esta conversación Cristina Villarreal Velázquez. Hola Cristina, ¿cómo estás? Hola Laila, qué gusto estar acá. Y nos acompaña también Ana Cristina González Vélez. Hola Laila, hola Cris, para mí también un gusto inmenso estar acá con ustedes. Bueno, yo quisiera comenzar esta conversación haciéndoles una pregunta que yo también me voy a poner el reto de contestar al final. Y es, ¿ustedes cómo definirían o qué dirían de qué historia se narra en este libro que se llama Conversaciones fuera de la Catedral? Para ustedes, ¿cuál es la historia que se cuenta ahí? Pues yo creo que el subtítulo lo dice de la manera más obvia, una historia del derecho al aborto en Colombia. Es decir, no es la historia del derecho al aborto en Colombia, eso es algo que queremos enfatizar. Obviamente las historias siempre las contamos las personas que la contamos y en este caso fuimos nosotras dos contigo. A mí el título me parece muy sugerente porque pues evidentemente nos está hablando de cómo no es la catedral, que es el símbolo de la jerarquía católica por lo menos, no es el lugar donde se tienen estas conversaciones ni para el diseño de políticas públicas, ni para la legislación y ni siquiera tampoco para la vida de las mujeres o de las personas con capacidad de gestar que están viviendo la toma de decisión respecto a un aborto. Ese lugar es la conciencia de cada persona, no la catedral. Me gusta eso, que es como conversaciones fuera de la catedral y como dentro de la conciencia, en la conciencia de cada persona. Eso me parece bonito. Ese sería como un título alterno, digamos, que ponerle al libro. Me parece bien. Ana, ¿tú podrías contarnos para ti cuál es la historia que se narra en este libro? Sí, claro, justamente pensaba que no es en la catedral, pero es en la catedral, quizá en la del bar, de la que nos habla la novela original que inspiró este libro. Para mí también, evidentemente, la historia que aquí se cuenta es la historia pues, de un movimiento, pero pensaba cuando lo releí justamente para este podcast, que también es la historia de alguna manera de la Mesa, una organización que es tan cara y de la que seguramente vamos a hablar más adelante, e incluso la mía propia y la de Cristina en torno a las luchas por el derecho al aborto. Pero además pensaba que esta historia representa una memoria y realmente la memoria es historia, aunque esa historia no sea la historia, sino una historia, porque justamente está hecha de la memoria nuestra y de la memoria de muchas otras voces, que es lo que para mí también es este libro. Es como una confluencia de voces entrelazadas pues de una manera muy mágica, como lo haces tú, Laila, en el texto. E incluso pensé esta mañana que cuando lo estaba terminando de leer, que este libro también se trata de volver la vista atrás para seguir aquí con las metáforas sobre otros libros. Y volver la vista atrás, en nuestro caso, para pensar seguramente en nuevas batallas, pero también para dar ánimos a todo lo que sigue de esta batalla. Y yo finalmente creo que esta historia es una historia que habla de la importancia de entender que ninguna conquista importante como la que se obtuvo recientemente en Colombia es el resultado de algo espontáneo, sino más bien el resultado de otras conquistas. Vale, muchas gracias, Ana. Veo por aquí a Cristina que me está pidiendo como complementar algo. Sí, quería sumar que, digamos, un valor importantísimo de este libro es que es una conversación. Creo que la idea original que tuvimos con Penguin era escribirlo como en primera persona, digamos. Y me parece que el valor más importante que tiene este libro y que ojalá tenga este podcast es que estamos conversando, porque
En ninguna parte de esta historia podemos decir que las verdades son de a puño. Todo se construye, todo se dialoga, todo tiene diferentes miradas y diferentes perspectivas, entonces creo que ese es un valor adicional del libro. Me parece importante eso. Bueno, ahora yo voy a tratar de sumar a lo que ustedes dijeron. De hecho, Ana Cristina mencionaba ahora como las múltiples interpretaciones posibles que puede tener el título. Yo le he preguntado a amigos, amigas, a familiares, ¿a usted qué le dice el título Conversaciones fuera de la catedral? Y hay personas que se remiten de una a lo religioso, a que son conversaciones o que en ese libro hay unos diálogos que se salen de la iglesia y ya eso, digamos, llama la atención. Hay otras personas que entienden, pero no todas, quienes no son lectoras, los no lectores, digamos que no entienden la referencia a la literatura, ¿cierto? Al libro de Vargas Llosa, entonces pues se lo perderán, pero no importa. Como que tiene muchas interpretaciones posibles desde el título y a mí eso me gusta mucho. Para mí este libro son dos historias al tiempo, digamos. Una, que Ana más o menos lo dejaba ver en su respuesta, es la historia de dos mujeres muy concretas que se llaman Cristina Villarreal Velázquez y Ana Cristina González Vélez. Cuando ustedes, quienes nos están oyendo, se animen a comprar el libro, pues van a conocerlas bien, pero se los voy a resumir muy rápido. Cristina es psicóloga de formación, Ana Cristina es médica de formación. Las dos se encuentran en un momento de la vida, en una lucha, confluyen en una lucha por los derechos de las mujeres, son feministas. Cristina, digamos, llegó de una manera y Ana Cristina de otra, y las dos son pioneras de un movimiento llamado Causa Justa, pero además son cofundadoras, de una organización que se llama La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Y esas dos mujeres, la historia de esas dos mujeres maravillosas es la que está en este libro, en estas conversaciones. Ese es uno de los libros que está aquí, pero para mí es otro libro también, es como un segundo libro, y es un libro que habla de la libertad. A mí me parece que de alguna u otra manera la historia del derecho al aborto es la historia de la libertad, de cómo luchar por ser libres cuando tomamos decisiones. En este caso, digamos, unas decisiones muy concretas, pero me parece que es también una historia sobre libertad y al mismo tiempo es una historia sobre cómo vencer obstáculos y cómo vencer miedos y cómo luchar contra los desafíos y cómo luchar contra un país muy conservador. Y creo que todo eso está contenido en este libro. Para mí, eso es Conversaciones fuera de la catedral. En este libro, que es una historia, no la historia, sino una, como decía Cristina, del derecho al aborto, hay un día que es fundamental. Hay muchos días muy importantes, pero hay uno que es de los más importantes y es el 21 de febrero de 2022. Ese día, la Corte Constitucional de Colombia emite una sentencia que se puede considerar histórica y es una sentencia en la que se despenaliza el aborto hasta la semana número 24 de gestación. Ese día, digamos, es como un punto de quiebre, como un parteaguas en esta historia. Yo quisiera preguntarles a Cristina y Ana Cristina, protagonistas de esta lucha, ¿ustedes cómo llegaron ahí? ¿Cómo es que terminan ustedes haciendo parte fundamental de lo que ocurrió ese 21 de febrero de 2022? Y comencemos esta vez con Ana Cristina. Bueno, la verdad es que es difícil resumir cómo uno llega a ser parte de una historia y de una causa, pero a mí me gustaría empezar diciendo que de alguna manera, y ya lo voy a contar, la libertad ha sido siempre mi causa. Yo llegué en primer lugar al feminismo antes que a las luchas por el aborto y llegué a través de la militancia feminista en grupos de mujeres que estaban saliendo muchas de la izquierda, de generaciones anteriores a la mía una generación más joven, estaba llegando, digamos, a ese mundo. Pero en esa militancia, en mi historia particular, confluyen dos cosas como muy claves para mí, que son la llegada al feminismo también a través de la literatura, a través de unos textos que fueron fundantes y muy importantes para mí, y no solamente de grandes escritoras como las hubo, sino también de algunas feministas latinoamericanas y los inicios de mi carrera en medicina, porque digamos que ahí en esa conjunción de esas tres cosas se encuentra mi interés por el cuerpo con la indignación frente a todas las arbitrariedades y las injusticias, muchas de ellas como ligadas al cuerpo de las mujeres, con esa literatura y esa militancia que me permitió a mí ponerle nombre a las cosas. Y una de las cosas más importantes de esa militancia fue para mí la fundación de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, que es la organización donde
surge la iniciativa Causa Justa, que luego se transforma en ese movimiento que presenta una demanda de inconstitucionalidad que termina en la sentencia a la que tú hacías referencia, que es la sentencia C055 del año 2022, que nosotras también nombramos como sentencia Causa Justa. Pero lo otro que quería decir es que esta historia para mí tiene que ver también con la posibilidad de haber aprendido a nombrarme como feminista y luego aprender a nombrarme en público como feminista y recoger, digamos, todas estas experiencias de las que estoy hablando para situarlas después de muchos años, de muchos intentos en muchas direcciones, en lo que es el movimiento Causa Justa, que es el que consigue, digamos, esta sentencia a la que hacíamos referencia. Y no quiero dejar de mencionar que yo también llegué ahí por una razón personal. Hablé de la militancia, hablé de la literatura, hablé de la medicina y es, digamos, el vínculo con una abuela que fue una mujer muy liberal, aparte pues de un afecto muy importante para mí. Entonces, uno llega por muchas razones a las causas y esa creo yo es la manera como yo sintetizaría mi llegada a Causa Justa. Y esa razón muy personal y muy íntima que nos comparte Ana Cristina está, digamos, ampliada en el libro. Yo no voy a contar nada más, pero digamos esas razones de esa abuela hermosa, de cómo esa abuela inspira a Ana Cristina también y la reta con preguntas. Eso también está todo narrado en estas conversaciones fuera de la catedral. Cristina, ¿tú cómo llegaste a esta lucha? ¿Cómo llegaste a nombrarte feminista? ¿Y cómo es que terminas haciendo parte de esta historia y de este 21 de febrero de 2022? Bueno, mi camino yo casi que diría que es inverso al de Ana, porque el mío empieza por la vida personal. Sin querer contar el libro, yo soy hija de un hombre visionario, muy, muy progresista, que en 1977 resuelve fundar la fundación que hoy se llama Fundación Oriéntame, antes se llamaba Unidad de Orientación y Asistencia Materna, para atender mujeres que estaban viviendo la experiencia de un aborto, atenderlas de manera digna, oportuna, evitar que se complicaran, que tuvieran que llegar a los hospitales a llenar pabellones enteros de mujeres infectadas por abortos mal practicados. Eso sucede en mi vida cuando yo estoy muy joven, yo estoy alrededor de entre los 15 y los 17 años. Entonces ahí empiezo yo a vincularme con este tema, apenas terminando el colegio. Después estudio una carrera pensando siempre en trabajar en esa institución porque me parece que es el lugar donde quería pasar el resto de mi vida. Y bueno, finalmente, después de unas luchas que se narran en el libro y que no voy a contar acá, termino dirigiendo esa fundación, la Fundación Oriéntame. Allí pues lo que hacemos es prestar servicios y eso pues me va vinculando con este tema de manera, pues directa. Me atraviesa, totalmente directa, me atraviesa. Escucho las historias todos los días de las mujeres que están viviendo esa experiencia. Eso me hace muy feliz por un lado, pero también me transforma cada día. Yo cada día me llenaba de historias, me llenaba de la realidad de las mujeres que vivían esta experiencia. Años después de eso, por también sucesos que vamos contando después en el libro, me encuentro con la idea de crear de fundar también pues el movimiento, la idea de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, siendo cofundadora con Ana y con otras amigas muy queridas. Y ahí empieza mi carrera de activismo, porque yo hasta ahí estaba dedicada a la prestación de servicios. Y yo entiendo la prestación de servicios como una forma de activismo, no quiero dejar de decirlo, pero sin duda como se entiende más comúnmente el activismo, pues empieza en ese momento y para mí la mesa, de la que seguro hablaremos más adelante, es la plataforma desde donde yo desarrollo mi activismo y desarrollo mi feminismo. Uh-huh. 2 activistas y 2 feministas que llegan desde orillas muy distintas. Mientras ustedes hablaban, me hicieron pensar una cosa y es que de pronto también este libro de conversaciones fuera de la catedral, o que mejor no es,
para decirlo de otra manera, este para mí no es un libro sobre feminismo, no es una historia del feminismo, ¿no? Es la historia de dos mujeres feministas, activistas, pero no es un libro sobre feminismo. A mí me parece que eso también es como que es importante decirlo, yo al menos lo veo así. Y ya que hemos hablado tanto de la mesa, seguramente hay personas que nos están escuchando que no tienen idea qué es eso, porque ustedes lo están diciendo muy la mesa porque hace parte de sus vidas desde hace décadas, pero estoy segura de que hay personas que no saben la mesa, qué es eso, una mesa de comedor, de qué están hablando. Entonces yo sí creo que sería importante contarle a la gente que nos oye, porque esta organización es fundamental en la historia que se cuenta en el libro, que es la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. ¿Cuándo nació? Entre otras cosas, ese año se los adelanto ya, que es 1998, al menos el año, digamos, oficial de nacimiento. Para mí es una especie como de bisagra entre las luchas que tenían las mujeres las décadas anteriores, en los 70s, en los 80s, y lo que vino después, la primera década del 2000, la segunda y pues en lo que estamos ahora, ¿no? Ya 2024. Y en 1998 surge una organización que se llama La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Cristina y Ana Cristina son dos de sus cofundadoras, pero pues ellas ya nos contarán quiénes más hicieron parte de ese inicio y qué es, y por qué es tan importante la mesa en toda esta historia. Comencemos con Cristina y luego vamos con Ana Cristina. La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres es un colectivo que, si bien le dimos fecha oficial de nacimiento, de parto, en el año 98, en realidad es un colectivo que comenzó a trabajar varios años antes. Mi recuerdo está hacia el año 95, 96, y para mí tiene un momento de creación que es cuando Oriéntame, la organización que yo dirigía, es atacada con un allanamiento muy violento por parte de la Fiscalía General de la Nación, junto con policía, junto con medios de comunicación, para intentar probar que allí se realizaban abortos ilegales. Ese fue el objetivo de ese allanamiento. Y a partir de ese momento, pues nos reunimos un grupo de mujeres, digamos, a mí me convocó María Isabel Plata, la directora de Profamilia de ese momento, para decirme pues que a ella le parecía que ya había llegado el momento en que teníamos que pensar en una estrategia de largo plazo para buscar la despenalización total del aborto, que es el motor que nos mueve a nosotras pues durante todos estos años. Ese grupo inicial fuimos pues Ana Cristina, Beatriz Quintero, Florence Thomas, María Jimena Castilla y yo, creo que, y María Isabel Plata, claro, María Isabel Plata, que fue quien, digamos, para mí nos invitó a pensar en esa estrategia de largo plazo. No es una organización, digamos, no es una persona jurídica, es un colectivo de personas, mujeres la mayoría, todas diría yo, de corte totalmente feminista, cuyo trabajo se ha orientado durante todos estos años, que no sé sumar en este momento, en buscar la despenalización total del aborto en Colombia. Digamos que ha jugado un papel fundamental y yo coincido contigo en que es un punto de quiebre, porque hasta ese momento, digamos, había esfuerzos, sí, obviamente, sobre todo en el Congreso había algunos esfuerzos para despenalizar el aborto, aunque fuera parcialmente, pero el movimiento de mujeres no se había reunido, desde mi punto de vista, sólidamente alrededor de esa causa. Y por lo tanto estoy de acuerdo contigo en esa definición que haces como punto de quiebre. Pero le doy la palabra a Ana para que me complemente, después de pronto yo también la interrumpo. Y de pronto, antes de que Ana entre a complementar, me parece clave lo que dices de que reunió, de que fue como ese primer momento o empezar a darle solidez a ese movimiento de mujeres que de alguna u otra manera luchaban por otras cosas, ¿cierto? Luchaban por promover la participación política de las mujeres, recordemos que además en los años 80 y 90 el conflicto armado en Colombia, digamos que se supone que planteaba otras prioridades, ¿cierto? Y era como aborto, pues no vamos a hablar de aborto cuando nos estamos matando, a las mujeres están enfrentando violencias sexuales, etc. Y no, fue un momento de decir, sí hay que hablar de aborto. Unámonos y luchemos por esto, que también eso me parece muy valioso. Ana Cristina, ahora sí, ¿tú por qué no nos cuentas qué es la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres?
Bueno, creo que Cris ya ha contado algunas cosas, somos un colectivo feminista, nos contó un poco quiénes lo habían fundado, pero yo diría que uno con respecto a esta preocupación para el movimiento feminista, yo creo que los temas del cuerpo y el aborto y los derechos reproductivos fueron siempre parte de la agenda feminista, pero de alguna manera sí había un vacío en la militancia feminista en Colombia más organizada, que no es que había acordado expresamente que no había tiempo para hacer esta batalla, sino que más bien estaba muy concentrada en la guerra y en el conflicto, como tú bien explicabas. Y eso hizo que no solamente nosotras, porque por esa época también nació la Red Nacional por los Derechos Sexuales y Reproductivos, dijéramos, pues es absolutamente imprescindible porque hay ese vacío, hay una coyuntura y una ferocidad cada vez más grande en contra de organizaciones como por ejemplo Oriéntame, pero además había un debate internacional en el contexto, digamos, de las conferencias internacionales de las Naciones Unidas, a una de las cuales yo pude participar porque fue mi entrada en el feminismo, digamos, más institucional. Yo llegué a trabajar a Profamilia justamente en el año 94, así que acompañé esa conversación con María Isabel y también la conferencia internacional sobre la mujer que tuvo lugar en Beijing en el 95, pero cuyos debates se habían superpuesto a los de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, que fue central para la agenda de aborto y tuvo lugar en el año 94. Entonces confluyeron como una serie de cosas y yo, mientras más vueltas le doy a mi cabeza, yo cada vez estoy más convencida de que la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres ha sido sobre todo una organización cuya intención política más importante ha sido cambiar los términos de la conversación sobre aborto en el país. De hecho, nosotras que nacimos formalmente hace 25 años, un poco más de años mientras nos organizábamos, hemos sido siempre mujeres de distintas disciplinas, así que la perspectiva de cómo discutimos un tema tan complejo moral y políticamente ha estado presente desde el día que empezamos. Me acuerdo muy bien de la conversación, aquí está la abogada, aquí está la médica, aquí está la psicóloga, alguien de la filosofía, y eso ha sido un sello del trabajo de la mesa hasta hoy, junto con la idea de ser proactivas y no más reactivas. No, ya no se trataba solamente de protegernos y buscar algún resquicio para las mujeres, sino de decir lo que queríamos hacer y de empezar a formular nuestro interés como político y en el fondo, lo que siempre supimos que era la necesidad de que este delito de aborto se eliminara y con mucha persistencia irnos adaptando con esos dos sellos a los cambios. Y entonces fue así como la mesa después del 2006 fue una organización muy importante para crear condiciones y empujar a la institucionalidad y al sistema de salud para que hiciera lo que se requería de manera que la sentencia del año 2006 se transformara en una realidad en la vida de las mujeres, que para quienes no saben es la primera sentencia, la primera vez que se despenaliza el aborto en Colombia en 3 circunstancias, así que fuimos centrales para ponerle patas a esa decisión y fuimos a la vez centrales, y no solo centrales, fuimos el lugar, como dije al principio, donde nace la iniciativa de causa justa, porque después de muchos intentos de que esa decisión del 2006 se implementara, las barreras eran inmensas, las desigualdades eran gigantes y volvimos un poco al origen de lo que nosotras queríamos, que era transformar esa conversación sobre aborto, construir argumentos para hacerlo y de alguna manera, pues dar, de alguna manera no, y dar inicio a lo que vino o devino en el movimiento Causa Justa. Y de alguna u otra manera siempre terminamos volviendo a la palabra conversación. Conversación es conversación, transformar la conversación sobre el aborto. Eso quería, eso hace todavía, eso ha hecho, ¿no? A lo largo de las décadas. Ustedes mencionaban ahora a otras 4 mujeres que las acompañaron en esta cofundación, creación de la mesa, que son Florence Tomás, Beatriz Quintero, María Isabel Plata y María Jimena Castilla. Para avisarles a quienes nos oyen que también a ellas 4, de alguna u otra manera, las van a conocer, también a estas 4 mujeres, digamos, las van a conocer cuando digamos, entren en las páginas de este libro. Hemos hablado de una sentencia histórica del 21 de febrero de 2022 que, digamos, es una segunda sentencia porque la primera, como ya lo decía Ana, es de 2006,
Esta sentencia de 2022 además pone a Colombia en un escenario o como uno de los países más progresistas y más avanzados en el mundo en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. A mí me encanta un poco contárselo así a la gente que no tiene idea de este tema y es porque hay gente que no se lo imagina o que no lo cree y es, mire, Colombia está hoy, primero es el país más avanzado de América Latina, pero está más allá, más avanzado que Estados Unidos, tristemente, más que Francia, más que México, más que Argentina, que muchas personas no lo creen. Y sí, es así. Esta sentencia pone a Colombia en un lugar, digamos, muy avanzado en la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Pero la sentencia es importante, pero no basta. Solita, ella sola, pues no basta. Yo sí quisiera preguntarles a ustedes, ahora, 2 años después, y para los años que vienen, ¿cuáles son los retos o cómo lograr que realmente esta sentencia se implemente y que luego avance hacia el objetivo último de ustedes, que es la despenalización total del aborto? Y lo pregunto porque aquí detrás en la lucha vienen jóvenes, vienen generaciones de jóvenes, peladas de 18, 19, 20 años con la pañoleta verde en la muñeca y en el cuello. ¿Cuáles son los retos que estas nuevas feministas van a tener que enfrentar para que la sentencia muy bonita en el papel pase a la realidad? Voy a comenzar con Ana Cristina. Bueno, yo creo que siempre que uno tiene que hablar de los retos, se le pone un poco la hoja en blanco, pero yo quisiera organizar esta respuesta como en 2 niveles diferentes. Hay unas cosas más inmediatas y las hemos podido ver en estos 2 años. La semana entrante, el 21 de febrero, vamos a conmemorar 2 años de la sentencia causa justa y está clarísimo que uno de los desafíos que tiene esta nueva generación y nosotras también, porque pues yo no voy a abandonar la lucha, es proteger esa decisión judicial. Nos lo mostró el retroceso en Estados Unidos, pero no lo mostró en Colombia y ahora están cumpliéndose 2 años, repito, de la decisión judicial del año 2022 de la sentencia causa justa y hemos visto un sinnúmero de solicitudes de nulidad contra esa sentencia. Vimos 2 intentos de sentencias de la propia Corte Constitucional que parecían bastante contradictorias con la que ya se había decidido en el caso de 2 mujeres indígenas, 2 intentos de referendo que afortunadamente se hundieron porque no consiguieron los apoyos populares. Entonces, uno de los frentes más importantes es la protección de esa decisión judicial y el otro, por supuesto, es avanzar la implementación de los servicios y sobre todo que exista disponibilidad del medicamento, no solo para que las mujeres puedan abortar de manera segura y eficaz en los servicios de salud, no lo tienen que hacer solo con medicamentos, hay otros procedimientos, sino también para que lo puedan hacer solas o acompañadas en sus casas o con telemedicina. Y hemos estado en una fluctuación de amenazas, por ejemplo, de escasez del medicamento. Pero yo creo que los retos más grandes tienen que ver con algo muy complejo y es cómo asentar no solamente esta decisión judicial, sino la idea de la libertad de las mujeres en nuestra cultura y en nuestra sociedad en general, para que se acepte y se entienda que las mujeres vamos a vivir con libertad, pero que todavía necesitamos cambiar la cabeza y el corazón de las personas para lograr ese cambio cultural que es el que va a permitir que se normalice la autonomía y la libertad reproductiva de las mujeres y el apoyo, digamos, a esta libertad, porque no se trata, aunque es fundamental, de poder íntimamente resolver sobre el cuerpo, interrumpir un embarazo, sino contar con la legitimidad de hacerlo e incluso de que defender esta causa, por ejemplo, no sea motivo de que te señalen en un trabajo, como sabemos que a veces sucede. Y eso para mí implica vincular la conversación con la democracia. La libertad de las mujeres tiene que ser un elemento esencial en las conversaciones sobre el tipo de democracia que queremos y necesitamos en Colombia. Y ahí creo yo hay un enorme desafío para que las mujeres puedan vivir la vida que desean. Además de todo esto que he dicho, por no mencionar que nosotras seguimos con la intención y el objetivo político de que se elimine ese delito de aborto del Código Penal y seguramente vendrán oportunidades y conversaciones que van a volver a levantar esta pregunta y a ponerla en el centro de la conversación pública. Bueno, antes de darle la palabra a Cristina, yo sí creo, como retomando parte de lo que mencionaban a Cristina, que hay algo fundamental aquí hablando de retos y de qué tienen que hacer. Ahora, quienes toman esta posta, quienes siguen con la lucha,
es el cambio cultural, ¿no? El cambio en las mentalidades. A mí me parece que eso es fundamental. Es cierto, el cambio cultural es de las cosas más difíciles de lograr además. Pues yo diría que, digamos, son 3 retos principales y ya los mencionó Ana, básicamente lo diré con mis palabras. El primero es hacer realidad para todas las personas en Colombia que lo que tenemos en la ley se cumpla. Pues sabemos que somos un país desigual, con zonas donde pues no llegan ningún servicio de salud y pues menos el aborto. Entonces creo que ahí hay un reto inmenso, inmenso, inmenso en igualar a una mujer de cualquier lugar del país con los privilegios que tenemos las mujeres en Bogotá, por ejemplo, o en las grandes capitales. Entonces ahí hay un reto grande. El otro, como decía Ana, es sostener lo que tenemos, lo que hemos logrado. Y eso, yo creo que el libro es una herramienta maravillosa para recordar que esta historia, como lo decíamos al comienzo, es una historia larga, que estas batallas son de muchas, o estas guerras son de muchas batallas, que las cosas van y vienen. Y me parece que lo lindo de este libro es que nos remite a eso, a esa larga historia y no a pensar que esto se logró en el curso de 2 ni 4 años. Para estas mujeres jóvenes que hoy están decidiendo vincularse con esta lucha, creo que el libro va a ser una herramienta de consulta casi para poderles ayudar a visualizar esto en el marco más grande y no en el más pequeño. Y en tercer lugar, pues sin duda lograr esa despenalización total de verdad, es decir, la eliminación del delito de aborto, que ninguna mujer por ningún motivo, a nadie se le ocurra, a ningún fiscal ni a ningún juez en este país, se les ocurra que una mujer tiene que ir a la cárcel por ejercer el derecho más íntimo que tiene, que es disponer de su cuerpo y de su vida en relación con un embarazo. Cristina acaba de decir algo clave y que me parece muy bonito y creo que las 3 estamos de acuerdo en esto, y es que este libro que hemos construido, qué bueno sería, qué bonito sería que se convierta también como en un libro de consulta, como en un libro que esté en las bibliotecas de las mujeres que estén empezando a construir este camino, ¿cierto? Del feminismo, de la lucha por los derechos de las mujeres, y que el libro haga parte como de la biblioteca, no quiero decir la biblioteca formadora, pero como de esos libros en los que pueden empezar a bucear en la historia de lo que ha sido la lucha, en este caso por los derechos sexuales y reproductivos. Me parece muy bello. Y Cristina quería complementar algo. Sí, como mi vida hoy, ya después de tantos años de haberme dedicado al tema de aborto, también está transitando por el tema del derecho a la muerte digna y de la eutanasia. También creo que este libro no se agota en las luchas por los derechos sexuales y reproductivos. Creo que nos muestra los caminos que se recorren básicamente en las luchas por la libertad. Y esas son muchas, no solo las de los derechos sexuales y reproductivos. Este libro es también un libro sobre la libertad. Es verdad. Bueno, ya casi para ir cerrando esta conversación, hay algo que de repente tampoco saben quienes nos escuchan. Hay muchas razones por las cuales, digamos, ustedes se inspiran, hay muchas razones por las cuales admirarlas, quererlas, a Cristina y a Ana Cristina. Yo que tuve el privilegio, digamos, a lo largo de bastantes meses de conocerlas, para tratar de construir estas conversaciones fuera de la catedral. Pero hay un logro muy concreto, muy, muy, muy concreto, y que de hecho ese es el que hace que ustedes empiecen a aparecer mucho en medios en un momento dado. Y es que la revista Time, la revista de Estados Unidos, en el 2022, el año de la sentencia, las incluye a ustedes 2 dentro de la lista de las 100 personas más influyentes del mundo ese año. Y ese año hubo 3 colombianos, ustedes 2 y un hombre de un banco, y 5 latinoamericanos. Y yo sí quiero preguntarles, porque además ustedes 2 son muy distintas, Cristina muy tímida, muy reservada, Ana Cristina no, ¿qué significa para ustedes haber sido elegidas como 2 de las 100 personas más influyentes del mundo en un año concreto de la historia? ¿Eso qué significa? Entonces voy a comenzar con Ana Cristina. Pues Laila, yo siempre, no voy a contar la historia larga porque esa está en el libro,
de todo lo que nos imaginamos, desde que era una noticia falsa o que alguien había interceptado nuestras redes para hacernos creer cosas que no eran. Siempre me tomé ese reconocimiento, pues no voy a negar que digamos, con alegría y sobre todo con mucha sorpresa, porque esa era una lista hecha de hombres y mujeres que en su momento incluían, no sé, al presidente de Ucrania. Mientras había una guerra en Ucrania, nosotras pues librábamos una batalla cultural, pero siempre sentí ese reconocimiento como un reconocimiento al esfuerzo colectivo y también un hecho que afirmaba que nuestras luchas habían cruzado fronteras. Pero siempre he pensado que esos reconocimientos pasan y el año 2022 fue muy importante en torno a eso y eso quedó como una parte de la historia. Yo, sin embargo, creo que eso fue también un espaldarazo a la decisión y además un reconocimiento a todo el movimiento a través de nosotras y muy particularmente a través de mi trabajo, porque yo estaba en ese momento imbrincada en lo que estábamos haciendo como movimiento Causa Justa. Y fue también muy lindo en lo personal llevar ese pañuelo a la pasarela. Yo también disfruté, me alegré y al mismo tiempo me obligó a pensar en la responsabilidad política que suponía haber alcanzado un logro tan grande. Eso me llevó después a refugiarme unos meses en una especie de inmersión académica que hice. Y bueno, yo creo que esto no es más que el reconocimiento a nuestra resistencia, a nuestra convicción, a una causa, a un proyecto y también a un método político que instauramos inicialmente desde la mesa y después con Causa Justa. Eso del método político me parece fundamental. No voy a decir nada más, pero creo que en buena medida se explica también en este libro. Es que ustedes también han creado un método político. A mí eso me parece fundamental. Cristina, ¿qué significó para ti ser una de las personas más influyentes del mundo según Time? Bueno, gracias por decir según Time. Yo... Y según muchos y muchas también. Yo, digamos, bueno, lo viví de una manera agridulce, es tal vez la mejor manera de describirlo por mi personalidad. Yo, sin duda, creo que fue un reconocimiento importante para ese esfuerzo colectivo, para la causa. Creo que, pues, eso, digamos, lo sentí siempre así y lo sigo sintiendo. En mi caso personal lo sentí más que como un reconocimiento a mi persona. Primero creo que Ana y yo pues fuimos como las foticos que salimos, pero creo que realmente hay mucho detrás. Y en mi caso personal me emocionó sentir que se estaba haciendo un homenaje al papel de Oriéntame y por lo tanto un homenaje a mi padre. Eso fue la parte dulce. La parte más agria tiene que ver con mi personalidad. Yo, más que tímida, diría que soy muy reservada y no me gusta estar debajo de los reflectores. Y además esto me cogió después de 4 años, tal vez, o 3, de haberme retirado de la dirección de Oriéntame, en donde yo estoy dedicada a muchas otras cosas que no me implican reflectores y eso me pone tensa. Por eso no fui a la gala, que Ana disfrutó y yo no hubiera disfrutado ni un segundo. Entonces también tuvo su lado agrio. Uh-huh. Bueno, porque además si hay una decisión que le ponga a uno un reflector en la vida es que la revista Time te nombre como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Yo creo que eso sí que te pone reflectores al menos durante un tiempo. Las quiero invitar y los quiero invitar a que se animen a conocer mejor a estas dos mujeres, Ana Cristina González Vélez y Cristina Villarreal Velázquez, que son pioneras del movimiento Causa Justa, cofundadoras de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, una parte fundamental en esta historia por la lucha por el derecho al aborto en Colombia y una parte fundamental de la decisión que se toma el 21 de febrero de 2022 cuando la Corte Constitucional despenaliza el aborto hasta la semana 24. Las van a conocer mucho mejor en estas conversaciones fuera de la catedral, lo que sea que signifique la catedral, la iglesia o el bar o lo que sea que signifique. Yo quisiera terminar preguntándoles por qué deberían leer este libro, no solamente las feministas, quienes se reconocen como feministas y hacen parte, digamos, del movimiento, sino por qué deberían leerlo mujeres que de repente nunca se han pensado como feministas, hombres,
¿Por qué deberían leerlo otras personas? ¿Por qué deberían coger conversaciones fuera de la catedral y tenerlo ahí en su biblioteca? Comencemos con Cristina y luego con Ana Cristina. Pues digamos que esto es una esperanza, más que un deber ser. Yo espero que este libro inspire por la libertad, inspire en las luchas por lograr esas convicciones más profundas que los seres humanos tenemos. Y las convicciones profundas están en hombres y en mujeres y en personas no binarias y en cualquiera. Entonces, pues mi esperanza es esa, que el libro ayude a inspirar y de nuevo a mostrar una historia y a mostrar los altos y los bajos, los bonitos y los feos, pero cómo de todas maneras al final siempre logramos cosas. Atravesando todo tipo de obstáculos, pero se logran. Y esos obstáculos también están narrados ahí en el libro. Ana, para ti, ¿por qué deberían leer este libro? Bueno, lo primero es quizá decir que yo soy pues una lectora, no sé, yo leo desaforadamente, leo sin orden, pero leo también con ganas de encontrar y yo no creo que haya libros solo para mujeres eh, y por tanto creo que entre las razones por las que a mí me gustaría invitar a la gente a leer este libro, como dice Cris, más con la esperanza de que lo hagan, por un lado, porque yo creo que la conversación que está narrada y es una conversación que tiene todo que ver con la democracia porque para quienes se consideran progresistas, para quienes enfrentan conversaciones difíciles, para quienes tienen que tomar decisiones de política pública sobre asuntos que son complejos, el debate en torno a la libertad reproductiva, que es al final de cuentas el debate que nosotras contamos ahí y las luchas y las conquistas tienen que ver con la democracia. Por otro lado, porque creo que el libro pretende ser una especie de legado sin hacer un uso, digamos, muy exagerado de la palabra para la sociedad. Y voy a explicar por qué para mí es un legado, porque cuenta todas esas luchas y esos caminos que recorrimos muchos hombres y mujeres que también están reflejadas y reflejados en el libro, en esas luchas por la libertad y lo hace de una manera honesta y transparente. Yo creo que ni Cristina ni yo guardamos ninguna emoción ni ningún recuerdo para nosotras e intentamos plasmar con mucha honestidad y transparencia esa historia y yo creo que eso debería estimular su lectura. Y finalmente porque, y me pasó a mí, que fui parte de la construcción de esa narración, cuando lo releí ya publicado, porque es una historia amena, es una historia que se pensó para que lean hombres, mujeres y jóvenes de todas las edades, de todos los estratos, de todos los colores. Es una historia amena, pero también es una historia contada con mucha sensibilidad. De hecho, yo incluso lloré en algunas partes en las que leía cosas que habíamos dicho Cristina o yo o amigas u otras personas a las que he conocido e incluso oído decir esas mismas cosas durante mucho tiempo. Entonces, de verdad que se lo recomiendo. Yo también lloré en algunos extractos del libro y a mí también me parece que se lee como muy fluidamente, ¿no? Que son unas conversaciones que se leen de manera muy sabrosa y hasta rápida. Yo quisiera terminar, Ana Cristina, Cristina y quienes nos están oyendo, con el último parrafito del prólogo que la escritora Claudia Piñeiro, una escritora maravillosa argentina, hace de este libro. En el prólogo, ella cierra ese prólogo con el siguiente párrafo y me voy a tomar el atrevimiento de leerlo. Qué suerte que contamos con grandes luchadoras y pensadoras para obtener derechos y para conservarlos. Qué suerte que tantas mujeres anónimas también se dieron la mano para abrazar la misma causa. En cada gesto, en cada hecho, en cada palabra, en cada pregunta y cada respuesta de este libro, se guarda para siempre la memoria de la marea verde colombiana, que es la de todas nosotras. Aprendemos unas de las otras, gracias por la lucha y por este libro. Y a mí releer este párrafo, que lo he leído ya varias veces porque es un prólogo que me parece hermoso, todavía me emociona y como que me eriza la piel. Entonces, con este cierre, digamos, queremos despedirnos. Muchas gracias, Cristina, y muchas gracias, Ana Cristina, por acompañarnos,
Por favor, vayan a sus librerías, ya está el libro, ya se puede conseguir, pero no solo se puede conseguir de manera física, también lo pueden comprar en ebook de manera digital. Por si no están en Colombia, desde cualquier lugar lo pueden comprar y lo pueden leer en su tableta, en donde quieran. Compren Conversaciones fuera de la catedral, una historia del derecho al aborto, que se van a emocionar también. Yo creo que como nosotras nos hemos emocionado ahora en estos últimos segunditos de esta conversación. Muchas gracias, Cristina. A ti, Laila, muchas, muchas gracias. Y a Penguin por confiar en nosotras también. Muchas gracias. Y Ana Cristina, muchas gracias también a ti. No, muchas gracias bien a Laila, a Cris y a, como les dije en algún momento, pues por haber emprendido juntas este camino, y también a Penguin por atreverse a contarle esta historia pues a nuestra sociedad. Penguin Podcast Colombia, producido por Penguin Random House Colombia en colaboración con Aganza Producciones y Skybox Studios. Margarita Restrepo, directora de marketing. Jorge Rojas, productor general. John Vázquez y John Cáceres, productores. Cristian Sáenz, director de audio. Vani Gabriel Ortega, director creativo.